cuando quieras. Ya conocéis, aquí todos conocemos ya Sergi. Bueno, Para nosotros en persona ahora. Es un honor que haya venido por aquí. Es un poco, llevo buceando toda la vida. Es un poco el referente que tenemos nosotros a nivel de buceo técnico y todo este tema. Y que venga a contarnos toda la filosofía que hay detrás de lo que ellos mueven. Para nosotros nos enorgullece y cuando quieras ya nos cuentas. Bueno, yo tengo que agradeceros a ti, a Tomás, a David, el hecho de que me hayas invitado. Somos poquitos, con lo cual vamos a hacerlo un poquito de mutuo conversación, porque quiero que participéis, ¿no? Me gustaría muchísimo que participarais y que me preguntarais y que estrujarais un poquito lo que puedo daros, lo que puedo estar aquí un rato. La idea era una cosa que debía a Oceánides, era una cosa que habíamos hablado muchas veces de hacer y que al final, pues mira, ha coincidido de que eran unas fechas, unas fechas malas, ¿no? Todo el mundo está de resaca, pero la idea un poco era aprovechar nuestra amistad para charlar un poquito de las opciones o cosas que podemos hacer. Entonces, entre las múltiples charlas que hacemos a nivel de la península, que vamos moviéndonos por ahí, he seleccionado dos pequeñas charlas, ¿no? Una es sobre buceo técnico en la región de Murcia, ¿no? Pues qué hacemos y por qué nos gusta hacerlo, y la otra que viene un poquito a colación de que no hace falta hacer todo esto también para disfrutar de lo mismo, ¿no? Que es una del buceo sostenible, que es algo que empezamos a iniciar el año pasado en el TTS y que empezamos a promover desde otra perspectiva, o para qué nos puede servir también en las técnicas de buceo técnico en el buceo recreativo normal y corriente. Bien. Entonces, dentro de lo que es el buceo técnico, sí, conectado. Ya está. Pues desde mi punto de vista, siempre el buceo técnico para mí ha sido buceo recreativo. O sea, el buceo técnico no es buceo profesional, no es un buceo especial, es un buceo recreativo fuera del margen de seguridad al cual estamos acostumbrados. Entonces lo que hacemos simplemente es ganar la experiencia suficiente para poder continuar o para poder ejercitarnos en ese rango de inmersión. Bien. Bueno, aquí es un poquito de charla sobre mí, pero ya me conocéis, llevo bastantes años en el buceo profesional de la enseñanza. Y lo que he hecho a lo largo de mi carrerilla ha sido básicamente interesarme por ir un poquito más allá o por llegar a bucear en sitios donde los demás a lo mejor solo sueñan en ir, y yo pues me he preocupado en formarme, en gastarme un pastón en material, en gases y en todo para poder llegar y hacerlo. He participado en muchas actividades de exploración, no solamente en España, sino también fuera de España, y seguimos en activo buscando nuevas aventuras, nuevos retos que conseguir, ¿no? Retos no para hacer nada realmente importante, sino para la satisfacción personal de haber hecho algo diferente o simplemente alcanzar aquello donde habías pensado o soñado en ir, ¿no? Como pueden ser peces, suyos y demás. Obviamente yo vengo de familia ya de buceadores, por tanto es mi padre, ¿no? Y llevo toda la vida metido en esto, y al fin y al cabo quizás es por eso que estoy tan inmerso en el buceo técnico, ¿no? Porque recuerdo las aventuras que me contaban, ¿no? de lo que hacían ellos, de lo que encontraban ellos, que era un mar virgen, y que hoy todo eso ya ha desaparecido, ¿no? Entonces, pues la manera de volver a encontrar esas sensaciones muchas veces es yendo un poquito más allá del buceo recreativo. Esta es mi primera fotografía debajo del agua, del año 87, y bueno, pues yo también debo decir que vengo de una escuela diferente a la que actualmente estamos enseñando o explicando, o sea que mi bagaje profesional viene de bucear sin chaleco, sin manómetro, dando feeling a los peces en las Islas Medas, una reserva marina que está prohibido, etcétera, etcétera, ¿no? Haciendo un poquito cosas raras.
Lo que sí, que desde el primer momento tengo muy claro y que me gustaría que todos tuviéramos, al menos la coincidencia, es del por qué buceamos, o por qué yo quiero bucear, o por qué buceo este estilo de inmersión. Y para mí está claro, es siempre la diversión. Yo hago esto por divertir. Si no, el día que deje de ser divertido, dejará de apasionarme, o de gustarme, o de convertirse en el foco principal de mi vida. Actualmente hemos estado trabajando con el Aqua y hemos estado trabajando sobre todo a nivel personal la exploración de todos los pecios y que tenemos al alcance. Como nosotros estamos en Murcia, pues obviamente lo que tenemos más a mano es lo que tenemos delante, y lo que tenemos delante pues es todo esto, ¿no? Desde el vapor de la Azoría, el Estatuto de Parodi, el Marpusa, el Castillo, Cabalagua, la zona de Media de Cartagena y la zona de Cabo de Palos. De hecho, hace 3 años sabéis que abrimos el centro de Cabo de Palos y mucha gente nos dice que lo abrimos simplemente para tener los barcos cerca. De hecho, uno de los motivos era el buceo técnico y poder hacer allí. Por supuesto, el negocio es una cosa, pero la motivación principal era poder tener una facilidad de poder ir a los barcos cuando quisiéramos y como quisiéramos. Algunos de los más famosos, obviamente, que algunos de vosotros ya lo conocéis, seguramente todos, es el Naranjito. El Naranjito lo pongo en esta charla porque para mí es una inmersión que roza el buceo técnico, a pesar de que la gente lo considere una inmersión recreativa, donde disfrutar, donde pasárselo bien y que no tiene mucha consideración como un barco arriesgado, pero el Naranjito tiene récords de evacuación a cámara hiperbárica, con lo cual para mí sí es una inmersión de buceo técnico, ¿no? Y quiero empezar por ahí porque es un barco que tiene una cubierta de 27 metros y un fondo de 42 metros en la hélice, y aunque la gente lo considere recreativo, es un barco que ya puede exigir o puede requerir de buceo con mezclas diferentes al aire, por tanto el 232 o Trimis 2525, que es como nosotros buceamos. Este barco se llama Isla Gomera, también, y este se hundió en el año 46 por temporal. Además es uno de los barcos que tiene una historia un poquito de estas fantasmagóricas, ¿no? En cuanto a que... De las que volan, ¿no? El barco se llama Naranjito porque precisamente iba cargado de naranjas y navegaba rumbo de Cartagena, se acercaba de Cartagena rumbo a Barcelona para llevar un cargamento de naranjas, y en ese barco pues la mujer del jefe de máquinas quería regresar a la familia y entonces se optó para ir a bordo y se embarcó. Y dice la leyenda que el hecho de que hubiera una mujer a bordo... Fatal. Bien, fue la única que murió en el hundimiento del barco, ¿no? Además. No fue tan malo. Bueno, pues son leyendas, ¿no? Realmente fue que se zarpó con levante duro, levante fuerte, y sabéis que Cabo de Palos es una zona donde, si no la mar de levante, la mar de poniente, y si la mar la parió, pero que siempre tiene unos condicionantes climatológicos bastante peculiares y pegó muy fuerte el temporal y se hundió. No se sabe si por un corrimiento de carga, hay teorías sobre una colisión contra algo flotando, un tronco o lo que fuera. El caso es que el barco se dio la vuelta y es de muy buenas. Otro de los barcos también muy famosos de la zona es el Carbonero. A mí es mi barco preferido, o uno de mis barcos preferidos, pero este especialmente tiene un encanto, un atractivo único. Hay una cantidad de vida, de fauna impresionante. Es un barco que está lejos de la costa, por lo tanto es un barco que tardas en llegar bastante y que no es fácil de organizar porque la navegación es muy larga, pero este barco reposa en 42, 46 metros, con lo cual va a estar un barco en el rango de recreativo técnico, bien, y que es uno de los pocos que sí tenemos constancia que fue hundido por un submarino alemán, ¿no? Este se llamaba Lilla en el momento del hundimiento, ex Tordisa, y por supuesto Carbonero porque transportaba carbón. Transportaba carbón durante la Primera Guerra Mundial, supuestamente para los aliados, para Francia, y fue al auxilio de otro barco que se llamaba Doris, que estaba siendo en ese momento asaltado por un submarino alemán para hundirlo,
y este como era un barco artillado, de hecho una popa. Aquí, esa torreta de ahí es donde estaba el cañón, y el cañón reposa ahí dentro de la cubierta, estaba metido el cañón clavado dentro. Pues fue al auxilio intentar hacer algo contra el submarino, y el submarino le cascó un torpedo justo en el medio, y ahora mismo este barco está hundido al lado del Doris, que es el Cobre, que están exactamente a media milla uno del otro, paralelos, hundidos los dos, uno boca abajo del Cobre, que transportaba cobre, y este que transportaba carbón a un poquito menos de fondo y más accesible. Es un barco muy bonito, con unas penetraciones espectaculares, y a mí me tiene el corazón robado. Luego, otro barco que es muy reconocido y muy famoso en la zona es el SS Stanfield. El SS, bueno, mucha gente dice, ¿por qué le llaman SS? SS es Steamship, o barco de vapor. Todos los barcos eran SS, ¿no? Y luego pasaron a ser MV, Motorboat, ¿no? Motor Vessel, motor de gasoil. Pero estos eran barcos de vapor de la Primera Guerra Mundial también, y este concretamente se hunde el 25 de junio del 16 y con el nombre de SS Nizza, aunque todo el mundo lo conoce por el Stanfield porque fue bautizado como Stanfield, y de hecho muchos de los platos que se sacaron del barco todavía siguen llevando, eran barcos que cuando se botó el barco se dotó a la tripulación, y por tanto llevaban el nombre de SS Stanfield. Cuando lo vendieron y cambiaron de naviera, pues nadie se preocupó en cambiar los platos, simplemente siguen llevando el nombre de ese Stanfield, y por eso se conoció durante muchos años como tal, hasta que ya se descubre que es el Nizza. Este barco lo encontraréis en internet por todos lados, que fue torpedeado también por un submarino alemán. La realidad es otra. Sí es cierto que el comandante el capitán del barco, en su libro de a bordo, determina y dice que fue atacado por un submarino alemán y que resistieron heroicamente y lucharon durante horas contra el submarino hasta que al final el submarino les torpedeó y tuvieron que evacuar el barco deprisa corriendo, etcétera, etcétera. Y como está partido aquí, todo el mundo piensa que esto es la fractura del impacto del torpedo. Si habéis visto el barco anterior está partido en dos realmente y está totalmente desballestado. Si habían buceado en el Tigretón, ¿no? En el Cisledom, en Egipto, sabe que el barco está abierto en canal y que la cubierta está doblada completamente y son una bomba de aviación. Pues imaginaos un torpedo, ¿no? Que era un montón de kilos de TNT. En este caso, además, se da la casualidad de cuando se desclasifican los archivos secretos norteamericanos, donde tienen todos los Kreuzstadt-Buch, los libros de a bordo de los comandantes alemanes que están en Nueva York, pues determina que el año 16, el 25 de junio de 1916 no hay ningún submarino en la zona patrullando, sino que el submarino más cercano estaba en Sicilia, con lo cual imposible que un submarino hubiese atacado al capitán, en contra de lo que había dicho a la tripulación, ¿no? Luego, buceando nosotros, pues a mí me extrañaba mucho que esta fractura de proa, toda abierta, y esta fractura fuera de una explosión. Y luego ya más adelante, buceando un día y consiguiendo meternos por un agujerito muy pequeñito de la sala de máquinas, llegamos a la parte de abajo y encontramos el telégrafo de máquinas, que es de porcelana y todavía se conserva, ¿no? Y pone la flecha atrás toda. O sea, atrás toda, está en atrás toda. Vamos, que han chocado. O sea, que pegó una leche contra el bajo de fuera, y luego dio atrás todo, hasta que saliendo por atrás pues se desgajó la proa, se abrió y ya se hundió, ¿no? De hecho está a una milla exactamente y en el mismo rumbo del bajo de fuera, o bien que chocase contra otro barco de su convoy. La mayoría de estos buques durante la Primera Guerra Mundial navegaban de noche con las luces apagadas para evitar ser localizados por los submarinos, y iban en convoy con muchos otros barcos, con lo cual muchos de estos barcos lo que hacían era colisionar contra sus escoltas o contra otros barcos de su propio convoy, ¿no? Bueno, el caso es que si lo buscáis por internet veréis que por todos lados pone que está atacado y hundido por el U-65. De hecho, el U-65 es un submarino de la Segunda Guerra Mundial, o sea, de 40 años más tarde, pero bueno. Bien. Esto es un vídeo que os pongo
de estos tres barcos, ¿no? Un pequeño vídeo que hice para que veamos un poquito imágenes de ellos debajo del agua. Este es un barquito. La peculiaridad de los fondos de Caupalos, la cercanía de la reserva marina y las corrientes que hay allí, hace que estos barcos suelen ser muy ricos en vida. Los peces, todas las máquinas de naranjito, las dos calderas de expansión. Tiene una penetración bastante fácil, o sea, es fácil meterse por dentro del naranjito, está todo muy... Todas las paredes están oxidadas, se han caído, entonces lo quedan montantes, con lo cual son todos agujeros que puedes pasar perfectamente, no tiene mucho riesgo. Eso de arriba es donde lleva la rueda del timón, eso es la máquina del timón, que nadie la ve nunca. Estaba arriba del puente, que era de madera y por supuesto desapareció. Antes hablaba de la GoPro, ¿no? Esto es como... Aquí no hay nada de formación profesional. Suele ser así, ¿no? Tienes que ir apartando los peces para poder ver el barco. Tienes que ir apartando porque hay muchísima cantidad de bogas. Este concretamente fue una inversión muy guapa que hicimos con Rebrider, ¿ya? Para estar mucho tiempo, aunque luego tuvimos que abortarla porque yo me rajé el traje con el barco. En un tendero, entonces tuvimos que salir a los 35 minutos y me salir arriba hacia un barco. Si no tienes misiones largas, tienes que ir calmando. Misión larga y profunda requiere técnicas y equipos especiales. Luego el uso de scooter te ayuda a moverte con todo ese material y además te ayuda a poder hacer todo el barco completamente, ¿no? De lado a lado, piensa que hay barcos bastante largo, el Stanfield son 120 metros. Sonando son 20 minutos de fondo para ir de un lado al otro. Volver son otros 20, son 40 minutos de fondo. Cotas de 50 metros. Eso no se puede hacer fácilmente. La prueba por la abierta. Para mí es buceo técnico. O sea, el hecho de bajar a 40 metros, que es el límite del buceo recreativo, en teoría, requiere que bajes con unas medidas de seguridad para que sea divertido. Si vas con el culillo apretado, no es divertido. Entonces, bajar con una monobotella de 12 litros, como se ha hecho toda la vida, o un 15 litros, tocar por mí, por todos mis compañeros, y irte para estar solamente 3-5 minutos y evitar la descompresión, pues para mí no es divertido, porque para eso no me bajo, para estar 3 o 4 minutos disfrutando del barco. Claro, te quedas a 15 metros y echas un buceo chulo y ya está, ¿no? Entonces, el hecho de bajar a esas profundidades y disfrutar del pecio implica estar un tiempo mínimo. Y un tiempo mínimo requiere mucha más cantidad de gas porque el consumo es muy alto y por lo tanto ya requiere meterte en bibotella, y si te metes en mucho tiempo, te metes en mucha descompresión, por lo tanto requiere que lleves gases descompresivos, que son las botellas que vas colgadas en el que habéis visto en el costado, y todo eso es parte del juego. Por tanto, para mí,
bucear un naranjito, bien buceado, es buceo técnico. Si es un naranjito recreativo, implicará pues eso, un naranjito rápido, de una inmersión de 10 minutos de fondo y para arriba. Y no sé, yo lo tengo fácil, pero vosotros meteros 1000 kilómetros para hacer 10 minutos de fondo, pues no sé, no le veo ninguna gracia, yo personalmente, ¿no? Pero ya que vas, pues intentas divertirte al máximo. Yo, para mí, el naranjito profundo, un naranjito de meterte por la hélice, meterte pues, a las máquinas, meterte 25 minutos de fondo, etcétera, pues es mucho más gratificante, ¿no? Pero eso requiere técnica, requiere material de buceo, requiere mucho peso, etcétera. Como habéis visto, pues el Stanfield se puede hacer de 10 minutos también, como hace mucha gente, o se puede hacer de 45 minutos de fondo y luego meterte una hora de descompresión. Pero 45 minutos de fondo da para ver el barco enterito, ¿no? Por tanto, el uso del rebrillo, el uso de botellas, etcétera, es imprescindible. ¿Qué gas se suele utilizar para bajar al naranjito? El naranjito, si bajas por la cubierta, ni 2.32. ¿Con un metro de 32? Sí, haces cubierta, haces una media de 30 metros de profundidad, por tanto 30, 33, 32, con esos 32 vas muy bien. Si te planteas bajar por debajo de cubierta, la gente suele utilizar nitros 28 o aire, pero para eso volvemos a estar en lo mismo, los tiempos de permanencia van a ser 5 minutos sin descompresión. ¿Y luego sin descompresión? ¿O? 5 minutos sin descompresión, que hagas 10 ya son 5 de descompresión, con corrientes, arriba, ¿no? Para estar un buen rato abajo, para estar 15 minutos. Ya que te metes 15 minutos, ¿Qué mezcla? lo suyo es llevar un 25-25, un 25% de helio en la mezcla. Sabes que el helio no es soluble, es una molécula no soluble, en contra del nitrógeno, que es muy soluble. Entonces, el hecho de tener un 25% de una mezcla tiene muchas ventajas, como que la densidad del gas que respiras es mucho mejor, por lo tanto no tienes problemas de hipercambia, de intoxicación de CO2, porque te cuesta más respirar el aire. No tienes narcosis, porque el helio, al no ser soluble, no es narcótico, por lo tanto retrocedes el nivel narcótico como si pusieses con aire a 27 metros, aunque estés a 42. No era que, como dicen muchos, ves el naranjito en alta definición y no ves trocitos de naranjito, ¿no? Que dices, creo que recuerdo manchas de lo que he buceado, ¿no? Que es la narcosis, pero para mí lo más importante es que el bucear 25-25 en 40 metros es como si estuvieras buceando con nitros 32. Por lo tanto te da, en lugar de 5 minutos sin descompresión que te daría el aire, te da 15 minutos sin descompresión. Y 10 minutos más a 40 metros es mucho tiempo, ¿no? Por lo cual disfrutas mucho más. Si haces 20 minutos de fondo, vas a pagar 5 minutos de deco, que lo mismo que harías por 10 minutos de fondo con aire. Pero has estado el doble, ¿no? Con lo cual tienes tiempo para vayarte, para disfrutar. Bien, esos son los gases mínimos. Después, si bajas al carbonero del Stanfield, ya pasamos a otro gas más rico, porque como es más profundo, necesitamos más helio, entonces lleva un 21-35, que es el gas estándar. Y el 35% de helio, pues hace lo mismo, que estás en 45 o 50 metros, igual de lúcido, que estuvieras con aire a 25 o 27 metros. ¿El helio no tiene ningún tipo de efecto perjudicial? Nada. Igual que el nitrógeno, ninguno, que tienes que saturarlo y saturarlo, como el nitrógeno. O sea, es un gas inerte, entra, sale y ya está. La ventaja que tiene el helio es que como no es soluble, pues no tiene las desventajas que tiene el nitrógeno. O sea, el nitrógeno te da más descompresión, el helio te da menos, porque como es soluble entra y sale mucho más rápido y más fácil. Y por otro lado, como no es soluble, no produce narcosis. Que la narcosis es algo que todavía no sabemos muy bien qué es ni cómo funciona, pero que al fin y al cabo sí que va directamente relacionado con el grado de solubilidad en los lípidos. Por lo tanto, el no tener ese nitrógeno pues, te permite estar mucho más. Y una cosa, el helio es un gas que es escaso, ¿no? Caro, por tanto caro, muy caro. Pero es escaso, ¿no? Sí. O sea, se supone que... Tenemos mucho helio, pero en el núcleo del planeta, y ahí no podemos llegar. Me imagino. Y el poco helio que hay cerca de la superficie del planeta, como es tan liviano, se va al espacio exterior.
se va a la estratosfera, con lo cual aquí no hay helio. Entonces el único helio que se consigue es el que hay en minas. Y como no es un gas que se utilice para casi nada, pues es muy escaso, porque no hay mucha minería al respecto. Para el logo de la feria. Como de la feria son importantes. ¿Y entonces hacia dónde evoluciona eso? ¿Se está estudiando la posibilidad de utilizar algún otro tipo de gas? O... El helio se está acabando, Eso. hay muy poco, no se está estudiando buscar más y su aplicación pues es relativamente escasa, ¿no? El helio se trabajó mucho durante el periodo entre guerras de Primera y Segunda Guerra Mundial. Los alemanes durante la Primera Guerra Mundial construyeron Zeppelins y con los Zeppelins pudieron dar la vuelta al mundo sin escalas, de manera que los americanos se dieron cuenta de que los alemanes con los Zeppelins podían llegar y bombardear América. De modo que, claro, los alemanes volaban con hidrógeno, y el hidrógeno es altamente inflamable, con lo cual era muy fácil derribar un Zeppelin, porque solo tendrían que ametrallarlo con balas incendiarias. Pero los americanos tuvieron el planteamiento de que podían atacarles, entonces los americanos empezaron a buscar una fuente alternativa al helio para construir Zeppelins, y buscaron helio, o sea, el hidrógeno, buscaron helio. Entonces fueron las grandes búsquedas de helio. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta que ya no hacía falta el helio, porque ya había aviones. Tenían aviones que eran capaces de cruzar el Atlántico y eran aviones que tenían autonomía suficiente para poder hacer otro tipo de maniobras. Entonces los Zeppelins se quedaron desfasados y esa minería de helio pues se quedó allí, muerta de risa. Y es donde se está extrayendo ahora mismo el helio, ¿no? Entonces en Estados Unidos el helio es mucho más barato, aquí hay que importarlo, con lo cual el helio es extremadamente caro. Por supuesto, hay otros pecios también por la zona que nos apasionan, como por ejemplo pues el María Dolores, etcétera, pero a mí el que voy a ponerse aquí ahora y que me tiene que tener el corazón robado es el Pacusa. El Pacusa es un pecio que existe, es el dibujo de cómo está en el fondo. Es un pecio que para mí tiene un valor muy importante porque lo descubrimos Inma y yo de casualidad. De hecho íbamos a hacer un entrenamiento en un bajo de las cartas. En las cartas náuticas aparecía como un bajo que subía desde 90 metros a 52 metros, una montaña, y fuimos a bucear esa montaña, nos llevaron allí. Y cuando llegamos a 50 no hay nada, no hay montaña, llegamos a 60 no hay montaña, llegamos a 70 no hay montaña. Digo, hostia, ¿dónde está aquí? Si había una montaña, ¿dónde ha desaparecido? O sea, que no encontrar un bajo enorme es complicado, ¿no? Y entonces, de repente vemos una punta, como si fuese de un mástil, ¿no? Y yo pensé que era un botalón de la nariz de un clipper o un barco de estos de vela, ¿no? Y cuando encontramos esta punta de aquí. Y entramos por aquí y había una gran masa de peces y al mover el foco los peces se separaron y apareció el barco entero, ¿no? Detrás de los peces, y era el Pacusa. Y es que resulta que este poste, este mástil de aquí llega a 52 metros aquí arriba y aquí tenemos 96. De modo que el Instituto Oceanográfico, el Instituto Oceanográfico de la Marina, pues cuando hizo las cartas náuticas para oficiales para España, pues interpretó que este eco, en los años 60, era un bajo, entonces lo puso en las cartas como un bajo, ¿no? Y aparte, luego tiene una historia, ¿verdad? Porque dices, este barco, ¿qué hace aquí, no? ¿De dónde es? ¿Por qué está aquí? Y es algo que empiezas a investigar, a buscar y demás. Entonces nos fuimos al Museo Arqueológico Subacuático Nacional, que está en Cartagena, el Arcua, y no tienen ni pajolera idea de qué barco es. Fuimos a Autoridad Portuaria, porque eso está frente a la bocana del puerto de Cartagena, un puerto importante, y no tienen ni pajolera idea de qué barco era. Y entonces empezamos a mirar y no existe ningún tipo de datos sobre el extendimiento de este barco. Y buscando por dentro, pues encontramos en la cocina pues que los platos, los vasos eran Duralex, con lo cual muy antiguo no era. Y entre esos platos conseguimos sacar uno que era de porcelana, con una serie de inscripciones, con un dibujito y demás, y fabricado por Tepsco. Y todos buscamos en Tepsco ese plato y resulta que ese plato pertenece a la vajilla de dotación de oficiales de guerra de la Marina de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, se fabrican esos platos del año 42 al año 45
y se les entregan concretamente a un oficial de guerra, ¿no? Un capitán de marina de guerra de los Estados Unidos. Habían tres vajillas, ¿no? La de los suboficiales, oficiales y almirantes. Y entonces, pues cada uno iba con su huevera, con su platito, con su ensaladera, con su supera, todo, ¿no? Que iban, y entonces estos hombres iban de lado a lado. Lo cual ya nos indica un plazo en la ventana de tiempo donde no podía haberse hundido el barco, que es anterior al minuto 42. No puede haberse hundido antes porque no existiría ese plato dentro de la cocina. Entonces este barco es un barco contemporáneo moderno. Algo bastante curioso también porque luego vemos que el barco tiene portillos, tiene las escotillas. Los portillos no son de bronce, son de una amalgama metálica tipo aluminio, etcétera. O sea, construcción rápida. No tiene bronce por ningún lado. Es un barco barato, de construcción rápida, de los que se hicieron a mansalva para machacar a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De hecho, como decían, ¿no? Patton, la Segunda Guerra Mundial la ganó General Motors, la ganó la maquinaria de producción en masa, ¿no? Entonces esto es un barco de esos. La incógnita es, ¿qué hace un barco americano de la Segunda Guerra Mundial hundido en aguas jurisdiccionales españolas de Franco? No cuadra. Tenemos territorio neutral, pero neutral tirando para el eje, ¿no? Entonces, ¿qué hace un barco de carga que está vacío cuando iban adentro? Entonces, yo creo que durante la Segunda Guerra Mundial no se hundió y quedó un barco que luego, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se vende a navieras. Pues, ¿qué hacemos con todos estos montón de barcos que tenemos? Pues a venderlos baratos a las navieras y recuperar el dinero invertido, ¿no? Y entonces ese barco pues se lleva con su vajilla a bordo y debió trabajar para empresas que se hundió. Pero ¿por qué se hunde frente a Cartagena en los años 50, pongamos, sí, años 50, antes de los 60, porque si no, no estarían las cartas? Que no hay registro de... Y que no tenga registro de nada, ¿no? Nadie sepa por qué que hay un barco hundido que se hundió en los años 50 delante de la bocana del puerto. Es curioso, es raro. Bien, entonces, bueno, pues estamos en eso, ¿no? Y eso es un... ¿Por qué está? Vamos a buscar el nombre, pues no aparece el nombre por ningún lado. Vamos a buscar el timón de popa que suele tener el nombre allí. Pues no, son dos chapas de hierro atornilladas, con lo cual tampoco no es un botón de bronce con su nombre escrito, como se hacían los barcos. Entonces es complicado, ¿no? Además es un barco que se nota que tenía carbonera aquí, en el centro, pero la carbonera está vacía y había sido modificado para fuel oil. O sea que cuando se fabrica para carbón, barco a vapor, pero posteriormente se le pone un quemador de gasoil. O sea que el barco ya llevaba fuel oil. O sea que está modernizado. Es curioso, ¿no? Ahí sí ya, por ejemplo, es un barco que está en la cubierta, están 75-80 metros, de manera que tienes que moverte con mezclas mucho más ricas en helio, ¿veis? Un 12% de oxígeno, un 60% de helio. Sería la mezcla idónea, o a veces ya cuando vas un mundo ya vas con mezcla súper rica en helio, ¿no? Entonces ya eso requiere tiempos de descompresión también muy largos, porque independientemente de que tengas helio, es que estás en 80 metros. Entonces tienes que hacer mucha descompresión, pero son tiempos cortos en cubierta, descompresiones muy largas. Tiempos cortos si vas en abierto, ¿no? Al otro día llevamos unos amigos míos, vamos a bucear aquí y les van con un rebreather y se metieron 45 minutos a esa profundidad, ¿no? Que luego estuvieron 2 horas y media de descompresión. Pero bueno, eso ya sarna con gusto, ¿no? No pica. Bien. Entonces, pues bueno, pues estamos ahora mismo trabajando mucho en estos barcos hundidos. De hecho, también estuvimos buceando el día siguiente en un barco que se llama El Desconocido, que encontramos navegando del barco, íbamos a bucear al Despina Michalinos, un barco de la Primera Guerra Mundial, hundido también por los submarinos alemanes, y yendo a navegar, de repente la sonda saltó algo del fondo. Dimos 3 vueltas, 3 pasadas, y vimos que era un resalte del fondo que es llano, es fango, ¿no? Un resalte alto. Y digo, esto es un barco hundido, ¿no? Pues ahí está. Márcalo, desconocido. No tenemos mezcla para bajar esta profundidad, 114 metros. Digo, pues bueno, pues ya vendremos otro día, ¿no? He salido varias veces, ¿no? Se ha usado muy pocas veces porque es una zona con fuertes corrientes, con lo cual hemos perdido varios fondeos, hemos tenido muchos problemas,
pero bueno, se han intentado como 8 veces la inmersión y se ha conseguido bucear 3, ¿no? de ver el barco realmente. Y efectivamente es un barco de la Primera Guerra Mundial, por la estructura, por cómo está totalmente destrozado, está partido en 2, la proa está desballestada y la popa está más o menos entera, y bueno, pues se nota que es un barco que debió parar un submarino. Dijeron, para, inspección de carga, ¿esto qué es? Carga para los aliados, venga, evacúen el barco, cargas, explosivo y volado el barco, porque los submarinos, recordemos que en esa primera época no torpedeaban a los barcos, solo tenían 4 torpedos, o sea que si los gastaban tenían que cruzar todo el Mediterráneo y entrar por el Adriático hasta el Imperio Austrohúngaro, o sea, Croacia actual, sorteando los destructores ingleses, Malta, minas y demás, con lo cual no tiraban los torpedos como tal, sino los paraban, inspección de carga y metían explosivos y lo volaban el barco, ¿no? Entonces se nota que es uno de ese tipo de barco. ¿Cuál? Pues esa es otra de la historia, ¿no? Hay que bajar a 112, 115 metros para investigarlo, ¿no? Y este es el vídeo del Parpusa, ¿no? Que es un barco que ya digo, me tiene loco. Pero no es tan fácil de hacer, estás muy lejos de la costa y mucha profundidad. Pues ahí, por ejemplo, Sigma, esa Sigma con 2x18 y después 3 botellas de deco, ¿no? Mira la luz, va mirando. Los focos son importantísimos, pues todo para comunicarnos, ¿no? ¿Sabes? El compañero. El agua está cristalina. Mira la cubierta, esta es la proa del barco, la punta de la proa del barco. Vienen unos 50 metros de visibilidad. Oscuro, pero 50 metros de visibilidad. De hecho, esta es una prueba de barco y vemos el puente perfectamente que está a la mitad del barco. El barco son 90 y tantos metros. Mirad cómo está lejos, yo estoy en la prueba. Y si veis ahí a la derecha, se veía perfectamente el puente. ¿Ves el mástil? Ahí. El puente. La imagen no es muy estable porque la cámara está encima de la ventanilla del scooter, entonces el scooter se mueve. Claro, ahí tienes un fondo de muy poco tiempo, entonces llegas al puente, miras, echas un vistazo y para arriba. Se acabó. La deco por suerte es en alta mar, porque a veces te encuentras con sorpresas. Túneles, momentos cazando. Inversiones un poquito fuera de lo común. Bien. Obviamente, pues también es cierto que no solamente buceamos en pecios. Esto es una cosa que nos gusta, pero el problema de los pecios es que no siempre puedes bucear en ellos. Malamar, corrientes, muchas veces pegas inversiones que valen un dineral, porque son lejos, son profundas, con muchos gases, con mucho dinero, y bajas y no ves nada, o está oscuro completamente, no ves absolutamente un palmo,
no encuentres, o bajas y no encuentres el barco. El barco está ahí, a lo mejor a 20 metros, pero es que 20 metros a 90, a 100 metros de profundidad es una distancia enorme, ¿no? Porque tienes que aletear, tienes que andar y la última que fuimos al desconocido caímos y veías trocitos de carbón por el suelo, de entre el fango, trocitos negros de carbón, como gravilla, y dices, esto es parte de la carga del barco. Estoy cerca, pero no lo veo. Tienes 5 o 6 metros de visibilidad, ¿no? Entonces das vueltas por ahí por el medio del barro, buscando el barco, 115 metros, van pasando los minutos, llegas 15 minutos y dices, vámonos de aquí, que aquí no hemos visto nada, y te has pegado una inmersión enorme para ver barro. Pero bueno, lo que tiene, ¿no? No todo es chatarra. Cuando las cosas se ponen un poquito feas o no puedes bucear en barco porque no tienes la disponibilidad, entonces pues tienes el buceo en cuevas, que también lo tenemos al lado de casa, entonces es algo que nos apasiona. De hecho, las técnicas de buceo técnico que utilizamos para el buceo en pecios, como habéis visto, la postura, el aleteo, la gestión de botellas, etcétera, todo eso lo aprendimos y lo sacamos del buceo en cuevas. El buceo en cuevas, al fin y al cabo, no deja de ser la Fórmula 1 del buceo. Y por tanto, como Fórmula 1 del buceo, ahí se desarrollan todos los sistemas y entonces se exportan a otros tipos de buceo, ¿no? Entorno. Y por suerte, pues Cabo de Palos, la Azorilla, están muy cerquita y tenemos los precios y a 45 minutos de distancia tenemos las cuevas. Con lo cual, cuando una cosa pasa, no hacer la otra. Y es donde nosotros, al menos yo, me fui introduciendo en el autotécnico. Donde yo accedí al autotécnico fue en esta cueva del agua, ¿no? Cueva del agua es una de las cuevas más técnicas y más complejas que hay ahora mismo en España, ¿no? Porque es una cueva muy laberíntica, con una gran belleza, con una excelente visibilidad de ida, una posible nula visibilidad de vuelta, ¿no? y que tiene un carácter y una fama pues un poquito mala, ¿no? Hay cuevas muy bonitas, está también Pozo Azul, que es ahora mismo la cueva más larga de Europa, etcétera, que técnicamente pues son muy complejas porque son muy largas, de mucha distancia, de mucho tiempo dentro de la cueva, agua fría y descompresión. Pero esta cueva, que es muy pequeñita en comparación, porque solo tiene 1 kilómetro de largo, ahora mismo, explorado, mientras que Pozo Azul ya va por los casi 10 kilómetros. Esta, sin embargo, tiene mucha complejidad de galerías, de agujeros, de complicaciones, ¿no? Como podéis ver, no sé si se ve muy bien ahí, pues todo esto son posibilidades, ¿no? Posibilidades de agujeros para arriba, laberintos, galerías, túneles. Entonces es una imagen compleja. Pero sin embargo, para mí una de las mejores cuevas que hay aquí, y quizás el único cenote de Europa. De hecho, el acceso es un cenote, es una dolina, ¿no? Como todos los cenotes, es un caos, un derrumbamiento en la entrada, en parte de la cueva. De repente el techo cede y ahí tenemos la opción de poder acceder a ella, ¿no? Con pecios, una moto, una mobilete. Pues era muy buena. Y bueno, aquí se obliga obviamente al seguimiento de la línea, ¿veis? En toda la cueva siempre hay una línea que vamos marcando con señaladores para poder encontrar, son unas miguitas de pulgarcito, ¿no? Para poder encontrar luego el camino de retorno a la salida. Vas dejando tus miguitas. Les digo que esta cueva es simplemente todo el fondo es sedimento. Se ha ido depositando durante millones de años ahí en el fondo, pero es que esta cueva además, como es agua termal, es muy ácida, todo el techo, las paredes, ¿veis cómo ha caído trocitos de techo? Las burbujas, cuando impactan contra el techo, desprenden el barro, el techo. Pero tú parece que es piedra, pero cuando te lo tocas, no es piedra corroída, por lo tanto es barro. Ya, se ha convertido, la piedra se la ha comido el agua y se ha convertido en barro. Cuando tocas se derrumba, ¿no? Yo tengo una imagen por ahí, luego están las aluminas, en la temperatura, ves que la luz se refracta ahí. ¿Lo veis? Mira, ahí. Si se pone feo, se pone muy feo. Es puro colocado, usar en chocolate.
pero todo dependerá de ti. O sea, ahí lo bueno que tienes es que la prueba no te va a hacer nada, todo depende de tu técnica. Si tú aleteas contra el fondo, pues ya sabes que vas a encontrarte a la vuelta un muro de colacao, en el cual vas a tener que volver completamente a ciegas, que no te ves ni los instrumentos, ni el manómetro, ni ves nada. Te ves los dedos cuando tocan el cristal de la máscara. Bien. Entonces tú tienes que tener el entrenamiento suficiente para hacer ese tipo de inversión. El buceo en cuevas es uno de los lugares más agresivos, o deportes más agresivos al buceo, al ser humano. No sé, está el salto base y el buceo en cuevas. ¿No? Y después está el buceo, que el buceo está mucho más abajo en la siniestralidad, ¿no? Y está por debajo del fútbol. Es más seguro bucear que jugar a fútbol, ¿no? En cuanto el fútbol te rompe las piernas cada 2 por 3. Mientras que el buceo pues, es mucho más complicado de hacer daño. Pero el buceo en cuevas, sin embargo, se coloca arriba de todo porque el entorno es un entorno muy agresivo, es un entorno, bueno, básicamente, la piedra es opaca, por tanto no pasa la luz del sol, y está llena de agua y el agua no es respirable. Entonces, o sales tú, o entran los geas a por ti. No tiene otra opción. Entonces, por eso es tan complicado. Pero sin embargo, a nosotros nos gusta. Luego, en la ciudad hay otra cueva que es completamente diferente, que es la CT12, que es una cueva de intrusión marina, o sea, de agua marina, creada en seco, como todas las cuevas hace millones de años, pero que actualmente está sumergida porque los niveles del Mediterráneo subieron y la inundaron, ¿no? Tienes una cueva con contrastes de luz preciosos y en donde puedes practicar otra técnica diferente que es el side mount, porque se puede hacer toda en back mount, o sea, botear la espalda, pero hay algunos sitios, unos agujeritos que son mucho más divertidos que en side mount y que solo se pueden pasar en side mount porque no cabes con la botella en la espalda, ¿no? De pequeños que son. Ahí tú ya puedes pasar a botear todo, y ya ves que ya empiezas a culebrear por dentro de los agujeros, ¿no? Por delante y es súper divertida. Es divertida si tienes la cabeza bien volada y sabes que está todo controlado y bajo Tendrá la duda, cuando veas las paredes así ya tendrá la duda si la tienes tan buena, también amueblada. Hay 2 partes en esta, igual que la cueva del agua, hay 2 partes. La entrada, que es la bruta, la parte recreativa, donde podemos hacer inversiones con gente en modo recreativo, y la parte profunda de la cueva, donde solamente buceadores certificados de cuevas, o sea, gente que sepa lo que está haciendo realmente. O sea, ambas pueden hacerse de las 2 maneras. Con el agua también. Con el agua la gente la está haciendo mucho y es una inversión heavy metal. En recreativo, ¿dices? En recreativo. Siempre sin salirte de más de 30 metros de la entrada. Como son un montón de recorridos, pues hacerla muy chula, sin moverte de la entrada y con acceso en 2 minutos estás fuera. En caso de un problema. En este igual, hay una parte que se puede hacer súper divertida, con tu botella y tal, pero controlado. O sea, que no te llame el agujero negro ese, no te diga, ven para acá. Porque cuando te metas, te metes aquí, entonces ya estás en un problema. ¿No? Aquí el buceo todo es así, ¿no? Y no sé Si qué todo va pasa, bien, no todo va vuelve bien. malo. Y cuando algo se tuerce es cuando tienes el problema. Y si algo se tuerce, según qué profundidad, 10 metros, 12 metros, cerca de la superficie, pues no pasa nada. Pero si te tuerce ahí dentro, vamos a cambiar. Imagínate que vas a salir por el agujero y te encuentras con este bicho ahí, ¿no? ¿Lo ves? Y dices, pues tengo por ahí que voy a salir. Y se ve grande, ¿no? Se ve grande, pues mira lo grande que es. Y es Inma, es pequeñita. Porque es así. El agujero. Claro, estás en un agujero y dices, para adelante o para adelante, aquí no hay más. Para atrás no puedo. No puedo girar, estoy atrancado. Pero luego ves los contrastes de luz que tiene la zona de recreo, es suficientemente amplio para que vayan 3 buceadores a la vez. Es un túnel donde entraría un tráiler. Pero tienes que conocerlo. Es como los cenotes, ¿no? ¿Hasta dónde quieres llegar?
Nosotros nos vamos ahora, estamos aquí porque nos vamos esta semana a México, nos vamos, pero Baraja lo tenéis, está acá al lado, ¿no? O sea, no está en Murcia, ¿no? Y nos vamos a cenotes, a cenotear un rato y a pasarlo bien, porque creo que nos gusta. De todos modos, obviamente eso tiene un juego es peligroso y requiere de entrenamiento específico. Esto es el mensaje que tenemos que sacar de esto. Lo que la gente muchas veces hace es pasarse de vueltas, meterse en entornos donde sobrepasan sus habilidades personales. Se trata al fin y al cabo de dónde te sientes seguro. ¿De acuerdo? Vosotros sois unos hachas en M30. Yo en M30 no me siento seguro. Bueno, nosotros tampoco. Vosotros vais ahí con el dedo así y decís, a la derecha, clic, 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 clic. A la izquierda, cometiendo el intermitente a la vez, ¿no? Yo voy acojonado. Entonces, ¿dónde te sientes confortable? Y para eso necesitas experiencia, necesitas formación, necesitas entrenamiento y para bucear en cuevas, para bucear en pecios, necesitas eso. Yo he empezado hablando del naranjito. El naranjito es un pecio que se hace muchísimo en recreativo, pero es un pecio que tiene récords de accidentes. Precisamente porque como se hace mucho en recreativo y el recreativo es muy relativo, estás justo en el límite de lo que deja de ser recreativo. Y la gente lo tiene como recreativo, pero realmente estás empieza una inversión que empieza en 30 y termina en 30. Y todo el rato vas a estar de 30 hacia abajo. Entonces es complicada de gestionar, ¿no? Y si no la gestionas correctamente... Sí, cuando llevas a los buzos, ¿qué buzos llevas? Yo corto los dedos, toco madera y vamos al naranjito. Claro. Y habrá gente que... Pides experiencia, o sea, yo naranjito no voy con un open water a bucear, pido experiencia. En mi centro, al menos, decidimos pedir experiencia. Pues es que pedimos experiencia hasta para ir al Bajo de Piles, en Cabo de Palos. No pedimos experiencia para ir a la Zoilla, pero sí en Cabo de Palos, porque Cabo de Palos tiene unos condicionantes ambientales muy especiales. Recordemos que cuando hagamos un curso de buceo, el Open Water te está diciendo que tienes titulación para bucear en el entorno en el que tú aprendiste. Es la letra pequeña del carnet. Por lo tanto, si hiciste un curso de buceo desde playa, pues estás entrenado para bucear desde playa, no para otra cosa. Bien, aunque luego pues buceamos en cualquier otro condicionantes. Y bucear en naranjito, pues yo pido una experiencia basada en cuántas inversiones tienes, cuándo fue la última vez que buceaste, etcétera, ¿no? Entonces, si viene gente que se ha avanzado y que además tiene más de 30, 40 inmersiones, bueno, pues estamos en el rango donde podemos empezar a plantearnos ir al naranjito. ¿De acuerdo? Pero eso no quita que tengamos un problema, porque obviamente esa gente aprendió esas técnicas o aprendió esa experiencia, construyó esa experiencia en un entorno a lo mejor mucho más controlado que no en alta mar con una corriente de medio nudo y con oleaje en superficie. Y su inmersión profunda fue en una multinivel, donde bajaba por la roca, bajaba a fondo y subía por la roca. Y de repente se planta el naranjito y se encuentra un cabo que se pierde en el azul, allá abajo. Y le da vértigo. Y no es lo mismo cuando no ves a 2 metros que cuando ves a 20. Entonces son condicionantes muy dispares. Entonces, bueno, pues intentamos organizarlo de esta manera. Intentamos conocer el plan de cada uno de los buceadores. ¿Quién va con quién? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Cuéntame. Quiero saber tu plan. Intentar aconsejarte sobre tu plan. Si te quieres dejar aconsejar por la experiencia de los que estamos allí de hace muchos años, bien. Si no, vale, pues ya somos mayores todos, ¿no? Yo no voy a decir a nadie cómo debe de bucear y qué debe de hacer, pero sí advertir de los riesgos que conlleva hacer ese tipo de inmersiones y ya está. ¿Dónde vamos con gente con titulación recreativa? Pues vamos al naranjito, vamos al carbonero. ¿Llame al Stanfield con titulación recreativa? No. Porque el buceo recreativo termina en 40 metros y el Stanfield empieza en 42. En lo que menos, que es arriba del todo de la cubierta de la proa, ¿no? Porque la cubierta en popa ya está en 48 y la aleta está en 60. Entonces, ya no me arriesgo a hacer ese tipo de inmersiones de buceo recreativo. Es que no sé quién me saca, pues
con no sé quién y que te saque. Porque al fin y al cabo se trata de cuánto riesgo quieres asumir. Pero no yo como centro de buceo, sino tú como buceador. Claro, yo como buceador llego al centro de buceo, bueno, venga, quiero ir a bucear, vale, ¿qué tienes? Pues mira, hay un hueco en el Naranjito. No sabes, si me llevas a mí no sabes a quién llevas. Me quiero decir, hay un hueco en el Naranjito, pero ¿tú quién eres y qué experiencia tienes? Por experiencia propia, yo la Semana Santa pasada y para ir con vosotros, estaba por allí por de palos y yo todavía no tenía avanzado, me dijisteis la primera Naranjito y que no iba. Es decir, experiencia propia. Yo prefiero que no. Que yo quiero ir. Vale, tío, si es que el accidente lo vas a tener tú. No, pues a mí me pareció bien. Hay gente Pero que habla yo te recomiendo. joder, que cabrones, no te salgan. No, perdona, que yo prefiero que si el centro prefiere perder el dinero por seguridad, me da buen rollo. Que el centro que prefiere ganar el dinero y pase lo que pase. A mí me da mejor sensación que diga, prefiere perder el dinero y tener la seguridad. Yo prefiero ir con gente que hace eso. A ver, es una cuestión de honestidad. El que yo te recomiende hacer una cosa en función a mi experiencia. Mi experiencia son pues, 9.000 inversiones, casi 20 años en Murcia, en esas aguas, ¿no? 30 años en el negocio. Entonces, pues bueno, quieras que no, vemos muchas cosas. Este fin de semana hablábamos, ¿no? Que estaba hablando con Fernando y esta gente. No, porque claro, es que nunca pasa nada. Y bueno, no pasa nada hasta que pasa. Y no pasa nada, tú que buceas 20, 30 inversiones al año, a lo mejor no ves pasar nada. Pero en un centro de buceo donde se hacen 8.000 inversiones al año, ves pasar muchas cosas. Porque 8.000 inversiones dan para mucho cada año. 30 años, has visto muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues esa es la experiencia que te construye una idea de qué se puede hacer y qué no se puede hacer y qué es bueno y qué no es bueno hacer. Obviamente también hemos evolucionado. Hace 20 años veíamos las cosas de otra manera, porque también yo tenía mucha menos experiencia, y por tanto veía las cosas desde otra perspectiva. Vas aprendiendo, vas pegándote bofetadas y vas construyendo una nueva manera de ver la situación. Yo antes buceaba en 60, 70 metros con aire, con una botella de 18 y hacemos unas aventuras de la leche, ¿no? Y ahora no me planteo en absoluto bajar al Naranjito, al aire que se me con trimis y un bibotella. Mi escala de valores, la asunción de riesgo, ahora soy padre, cambia completamente, tío. No sé, antes tienes 20 años, eres ardor guerrero puro y duro, ¿no? A la salambada. No, que si no haces una locura no has hecho nada. No, las haces si no tienes el punto de vista de que te la estás jugando, ¿no? Aunque también es cierto que hubo inversiones en que miré para arriba y dije, de aquí no sales. Y salí. Y entonces dices, esta no vamos a hacerla, esta no la repito. Esto lo repito porque me he cagado vivo, ¿no? Y de esas he tenido varias, ¿no? Y ves el cabo del ancla, igual que ves de arriba y da vértigo, pues de abajo ves que se pierden en la luz del sol, ¿no? Y se pierden. Y dices, estoy muy abajo y no tengo aire. Y dices, búscate la vida como sea, pero arriba no llegas. Y cosas de estas, entonces dices, vas aprendiendo, ¿no? También es cierto que fue en el 2005, probé el Trimix por primera vez y aquella inversión fue en las cuevas con B, el pescador, el nombre de aquellos que nos llevó, unas piedras que tengo, una cueva, ni piedras, ni nada de abajo, ¿no? A 73 metros, donde yo había estado con aire. Estaba el Stanfield a 60 con aire continuamente y éramos la leche, entonces ya éramos los 4 frikis que hacíamos ese tipo de inversiones y me dieron un Trimix y bajé solo, de 3 metros, tardé 2 minutos en llegar al fondo, como un coyote, ¿no? Y cuando llego al fondo solo había una visión de túnel, pitidos por todos lados y digo, vaya mierda el Trimix este que no me hace nada. Esto es una mierda. Y claro, lo que yo tenía era una narcosis galopante debido al aire que tenía mis pulmones de arriba todavía y en la sangre y tal. Y en cuanto estuve un minuto más, 2 minutos, y empezó el Trimix a circular por mi sangre,
De repente vi como el túnel se abría, el gris se convertía en un azul claro y empezaba a ver peces y gorgonias y cosas y dije, ¡ay, va a la leche! ¡Qué bueno esto del Trimix! Y dice, yo no vuelvo a bucear con aire a esta profundidad nunca más, ¿no? Entonces empiezas a cambiar tu punto de vista. Empiezas a meterte en otros campos, empiezas a meterte en otras inquietudes, empiezas a bucear de otra manera, empiezas a mirar internet. YouTube hizo mucho daño, ¿no? Me hizo mucho daño a mí personalmente, ¿no? Empecé a meterme en internet y veía a unos tíos que hacían otras cosas que eran completamente diferentes a lo que yo hacía. Y al final dices, no sé qué es eso que están haciendo, pero yo quiero hacer lo que están haciendo esos tíos. Y quiero hacerlo como lo están haciendo esa gente. Y quiero cambiar de mi manera de bucear. Y te vas metiendo poco a poco en eso y te das cuenta que hay otras alternativas, que hay otro mundo de buceo completamente diferente, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De buceo sostenible. Que ya no solamente porque me hacía mi buceo técnico más seguro, me permitía hacer un buceo técnico más relajado, más divertido, sino porque además era un buceo que luego, aplicado al buceo recreativo, esas técnicas aplicadas al buceo recreativo, me permitían un mayor divertimiento de lo que estaba haciendo. Echar una foto mucho mejor, coger la GoPro y filmar un nudibranquio de una manera mucho más relajada, mucho más estable, sin cargarme 5 nudibranquios más, porque intento apoyarme en el fondo para poder filmar ese nudibranquio, porque al fin y al cabo todo va relacionado, ¿no? Y que esas técnicas me podían ayudar. Y entonces fuimos cambiando un poquito la manera de verlo. Y eso es experiencia y cabezonería, y primero decir que no, y cuando te has dado 3 veces de bofetada, dices, bueno, pues a lo mejor sí, y entonces empiezas a cambiar tu perspectiva. ¿Bien? ¿Que eso es extrapolable a todo el mundo? Pues es complicado. Y a mí me ha pasado muchas veces, dice la gente, pues no, es que naranjito no. Pues entonces no vengo, ¿no? Me han llegado a decir, cuando abrimos en Cabo de Palos, recién abiertos, venían habrían los frikis del buceo técnico y buceo profundo en Cabo de Palos, ¿no? Río Mar. Y entonces, no sabéis la cantidad de otra tipología de frikis que aparecieron por el centro, ¿no? Ah, habéis abierto, nos lleváis al Stanfield, nos lleváis a no sé dónde. Y yo decía, ¿tienes titulación de Trimix? No. Entonces no te llevo. ¿Tienes titulación de técnico? Tengo el avanzado. No, eso no es técnico. Pues no te llevo. Y bueno, tío, me dijo, pues así vais a durar poco. Aquí en Cabo de Palos. Bueno, me da igual. Si yo lo tengo claro es que trabajo en esto y vivo de esto porque me divierte y me paso bien. Entonces, no me lo paso bien cuando hay accidentes, no me lo paso bien cuando salimos zumbando con alguien con una enfermedad compresiva o cosas peores, ¿no? Como no estoy en la desgracia de sufrir en Cabo de Palos. Entonces, tengamos en cuenta que cuando tú te desplazas a una zona de buceo, debes de conocer qué es lo que te encuentras allí y si ese entorno es el adecuado para tu nivel de experiencia personal. Y el nivel de experiencia personal es muy variable en función de muchas cosas.